Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Pues les damos la bienvenida a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Yo tengo el gusto de saludar en esta ocasión y en esta mesa de trabajo a nuestra invitada de hoy, Betsy Reyes, quien nos va a hablar además de un tema que, yo lo he dicho, las normas de información financiera son a veces mi coco. Para mí, que soy comunicador, me imagino que para los que son contadores no deben serlo tanto, pero me dice Betsy que no es así, así que hoy hablaremos con ella en torno a este tema porque sucede que hay errores comunes al aplicar las NIF y aunque son evidentes y muy frecuentes, a veces o no los vemos o no los admitimos. Así que saludamos a nuestra invitada Betsy Reyes, contadora pública certificada y maestra en administración de negocios. ¿Cómo estás, Betsy? Qué gusto saludarte. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Un gusto estar por acá. Gracias por la introducción. Buenísima. Y bueno, como tú comentas, todos dirían que los contadores son expertos en normas de información financiera y la verdad es que cometemos más errores de los que parecen y algunos son más comunes de lo que pensamos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque existe el error de que las normas son solo para auditores o son para grandes firmas o son para agentes de despacho, etcétera, pero pues la realidad es que las normas son herramientas de trabajo diario para todos los usuarios de la información financiera. Oye, de hecho, en algunas de las organizaciones el enfoque del día a día regularmente está como orientado al cumplimiento fiscal. Yo supongo que eso debe ser totalmente válido porque pues además se necesita para llevar en orden la contabilidad de la empresa, pero la contabilidad financiera tiene otro propósito, ¿no? Como por ejemplo generar información útil, transparente y oportuna para la toma de decisiones. ¿Ahí estamos hablando de NIF o todavía no? Sí. En México sucede mucho que el enfoque es fiscal, totalmente válido y es completamente normal en un país tan fiscalizado, pero es ahí donde el contador flaquea de cierta manera en conocer las normas de información financiera. Entonces es lo que me gustaría platicar hoy. Son errores básicos que algunos contadores ya con mucha experiencia les van a sorprender. Pues empecemos, ¿qué te parece con el reconocimiento de ingresos? Porque me da la impresión de que es uno de los puntos con mayor confusión aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate que lo que pasa es que usualmente el contador ya de años o algunos recién egresados toman el criterio fiscal para reconocer ingresos. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, el ingreso se reconoce cuando lo facturamos o cuando se cobra, pero la norma D1, que es la norma de reconocimientos de ingresos, es muy clara. El ingreso se reconoce cuando se transfiere el control del bien o servicio al cliente. Oye, y eso se complica todavía más cuando tenemos compañías que hacen ventas al extranjero, donde manejan algo que se llama Incoterms, donde la transferencia del riesgo puede ocurrir en diferentes momentos del tiempo, ¿no? Ok. A lo que estamos muy acostumbrados, y tú como usuario, aunque no seas contador, esperarías que cuando tú recibes un bien, vas a la Mac Store, compras un iPhone y lo recibes, pues ahí ya se completó toda la transacción, ¿no? Recibiste el bien al servicio. Entonces ahí es muy transparente, se transfirió el bien al servicio y pues la empresa registraría su ingreso, ¿no? Pero ¿qué pasa con compañías, no sé, en China o en otras localidades, ¿no? Donde el riesgo se negocia de manera diferente. Hay empresas donde el riesgo se transmite. Oye, yo preparo la mercancía para el cliente, la dejo en un área específica de mi almacén y el cliente es el responsable de recoger esa mercancía. Entonces, aunque yo haya sacado la mercancía de mi almacén y esté en mi almacén, el riesgo ya no es mío, ¿no? Ese es un famosísimo Incoterm que se llama Ex-Works. Tú le dices, yo lo tengo, pero tú vienes aquí por él y a partir de ahí es tu responsable, es tu bronca. Ajá, exacto. Cuando yo te avisé la mercancía está lista para que vengas por ella, esa es tu responsabilidad. Entonces ahí yo reconozco el ingreso, ¿no? Muy bien. Hay otros donde, ¿sabes qué? Yo empaco la mercancía, la voy a subir al camión logístico, lo voy a subir al barco. Entonces cuando yo sea responsable de ponerla en el barco o en el camión, yo te aviso e igual, ya está en el camión. Ahí terminé. Y lo que pasa en el camión es tu responsabilidad, ¿no? Bien. En temas prácticos y para ponerlos un poquito aterrizado, imagínate que estamos vendiendo algo desde aquí en México y voy a venderle algo a Brasil con el Incoterm de Deliver at Place, que era lo comentaba, oye, cuando te entregue, yo ya te transferí el riesgo, ¿no? Entonces el embarque salió el 15 de mayo, pero le llega el cliente a Brasil hasta el 5 de junio. Entonces, aunque la factura esté elaborada el 16 de mayo y el embarque salió 15-16 de mayo, como fue la transacción, realmente yo voy a reconocer mi ingreso hasta que el cliente reciba lo que le vendí, es decir, el 5 de junio, ¿no? Entonces esto genera una confusión.
Porque se están como adelantando entonces al procedimiento. Exacto. ¿Y cómo podemos evitar este error en la práctica? Es decir, para no tener estas complicaciones, si bien hablamos de fechas y de procesos, ¿cómo le hago para que no me ocurran estos errores? Creo que debe ser claro para el vendedor y los contadores en qué momento se transfiere el riesgo o en qué momento se va a cumplir el servicio, ¿no? Y pues capacitar al equipo contable con todas las condiciones comerciales más allá también de normas, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera alguna medida clave que nos ayude a evitar estos errores de reconocimiento de ingresos, ¿cuáles serían? Si tú pudieras enlistarlos. En pocas palabras, la clave para reconocer correctamente ingresos es identificar cuándo se transfiere el riesgo a nuestro cliente o cuándo se cumple la obligación por la que pactamos una transacción. Así es simple. Betsy, otro error frecuente, tengo entendido, es el que tiene que ver con los pasivos y las provisiones. ¿Nos puedes explicar aquí qué es lo que está sucediendo, de qué se trata? Claro, fíjate que aquí vuelve a pasar que nos confundimos con la parte fiscal. ¿Qué sucede? Que muchos contadores esperan hasta recibir la factura para registrar el gasto. Pero si ya se recibió el bien o el servicio o el gasto ya ocurrió, la NIF C9 nos dice que los pasivos deben reconocerse cuando hay una obligación presente y probable, van a salir recursos. Yo ya tengo la obligación de cumplirlo. ¿Cuál sería un ejemplo? Oye, una empresa contrata servicios de mantenimiento en diciembre, pero recibe la factura en enero, porque pasó cualquier cosa, todos estaban distraídos con las fiestas, etcétera, entonces se le pasó al proveedor pasarnos la factura, ¿no? Pero si no se registra la provisión en diciembre, porque es un gasto que corresponde a diciembre, se está omitiendo un gasto que corresponde al periodo contable anterior. ¿Nos puedes ayudar a entender con ejemplos además prácticos cómo evitar el registro erróneo de pasivos de acuerdo con la NIF C9? Claro, mira, hay algunos procedimientos claves que los contadores pueden establecer en su proceso de cierre, que es detectar servicios recibidos sin factura antes de cerrar el mes, a través de un correo, platicar con el área de compras, etcétera, monitorear contratos y órdenes de compra, ver si por ahí hay alguna obligación pendiente de registrar, capacitar al personal contable sobre devengación. Oye, ¿qué es esto? Que las cosas se reconocen en el momento que suceden, ¿no? Se tenga o no se tenga la factura. Y bueno, ir creando provisiones mensuales de servicios que son recurrentes. Ya sabemos que van a pasar, oye, el gasto de la luz, el gasto del internet, honorarios de los auditores que a veces nos facturan un poquito después. Ya sabemos que sucedió, ¿no? Entonces hay que registrarlo en el periodo que corresponda. Estoy entendiendo que incluso son pues cosas prácticamente del día a día, ¿no? De la operación de la empresa. Correcto, sí. En cuanto a los activos fijos, también vemos que hay muchas empresas que usan, por ejemplo, la tasa fiscal para depreciar. ¿Esto está bien o está mal? Es una práctica muy común. La verdad es que algunos contadores deciden tomar estas tasas de depreciación fiscal y como lo comentábamos al inicio del podcast, es lo más sencillo, ¿no? Porque vivimos en un país fiscalizado. Pero lo que nos dice la norma es que en los activos que tengamos, tenemos que estimar la vida útil. La vida útil de un carro, la vida útil de cualquiera de los activos, que puede ser diferente a la tasa de depreciación fiscal, ¿no? Tenemos que determinar un valor residual y elegir un método sistemático para calcular esta depreciación. Vamos pensando que tenemos una maquinaria, vamos a depreciar una maquinaria con una vida útil real de 8 años, ¿no? Esto sería lo que nos pide la norma, analizar cuánto nos va a durar esta maquinaria. Y sin embargo, la tasa fiscal es del 25%, ¿no? Que se depreciaría en 4 años. Entonces, estamos afectando el valor de los libros de manera más elevada a lo que realmente nos está dando rendimientos nuestro activo. Aquí tenemos que revisarlo, ¿no? Y siempre vamos a tener una diferencia entre el valor de los activos fiscales y los contables. Este tema también nos lleva a preguntar algo que tiene que ver con la norma de información financiera, la llamada C6. Y me refiero específicamente a la depreciación con tasa fiscal. ¿Por qué lo digo? Porque cuando hablamos de activos fijos, algo que es muy común para las empresas, también vemos que muchas de estas usan la tasa fiscal para depreciar. Betsy, contadora, ¿esto es correcto o es incorrecto? Es más común de lo que pensamos. O sea, el contador fácilmente dice, me voy a la ley de ISR, cuánto me permite depreciar de mi activo y no me la complico, tengo la misma tasa de depreciación contable y fiscal. Pero esto va contra la norma. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que debemos estimar la vida útil de nuestro activo, determinar un valor residual y aplicar un método sistemático, ¿sabes? Oye, ¿cuál sería el ejemplo? Imaginemos que compramos un carro donde la tasa fiscal es del 25%, entonces no lo vamos a depreciar en un periodo de 4 años. Pero ¿tú crees que la vida útil de un automóvil que utilizamos para labores pequeñas de oficina va a tener la misma vida útil que un auto que vamos a utilizar para Uber? Imaginemos que una empresa se dedica al transporte empresarial, de personal, ¿no? O sea, la vida útil de estos automóviles va a ser más corta, entonces contablemente deberíamos de estar depreciando el automóvil de una manera más acelerada y ahí vamos a tener dos diferencias, ¿no? Siempre puede haber una variación entre lo que registramos en la parte fiscal y lo que reportamos a la autoridad,
porque tienen sus reglas y lo que dicen nuestras normas, que también son válidas, ¿no? Pero esto es para la información financiera. ¿Qué sugerencias tuvieras, contadora, para evitar el error de usar la tasa fiscal para depreciar? El contador debería acostumbrarse a realizar estudios técnicos de la vida útil de sus activos. Tenemos que separar completamente lo contable de lo fiscal, revisar cada año estas estimaciones y, bueno, elegir el método correcto de depreciación, ¿no? No siempre tiene que ser línea recta. Un activo se puede desgastar más rápido de lo normal, entonces tendremos que analizar un poco más sobre cómo lo vamos a depreciar. De acuerdo. Pues, ¿qué te parece si con esos consejos vamos a la pausa en este podcast del Colegio de Contadores y de regreso seguimos hablando de los errores más comunes al aplicar las normas de información financiera? Hacemos una pausa, regresamos enseguida. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita al Diplomado en Tributación Internacional 2025, un programa esencial para contadores, abogados, consultores fiscales y profesionales que buscan dominar el marco fiscal internacional. Este diplomado, conformado por 22 módulos, tiene como objetivo proporcionarte herramientas que incrementarán tus habilidades en materia fiscal internacional, mediante el conocimiento de las disposiciones domésticas, su interacción con los tratados internacionales y su correcta interpretación. Todo ello aportará certeza y eficiencia a las operaciones en las que participes. Ya sea como asesor externo o como responsable en empresas multinacionales o nacionales con operaciones en el extranjero. El Diplomado en Tributación Internacional 2025 inicia el viernes 25 de julio, en modalidad presencial o virtual. Llámanos al 33 36 29 74 45, reserva tu lugar a tiempo y amplía tu conocimiento en fiscalidad global de la mano de expertos de primer nivel. ¿Estás interesado en profundizar en herramientas de evaluación financiera y control interno? ¿Te desempeñas en áreas relacionadas con la economía, la administración o la ingeniería vinculada al ámbito financiero? El Diplomado en Finanzas 2025 es tu oportunidad para obtener una formación integral y práctica, diseñada para responder a las necesidades del mercado financiero y contable. El Colegio de Contadores Públicos te invita a esta capacitación, en la que desarrollarás competencias estratégicas que fortalecerán la gestión financiera y la toma de decisiones empresariales. Súmate a esta experiencia transformadora del 27 de junio al 13 de septiembre de 2025. Te ofrecemos la modalidad presencial en el Colegio de Contadores o en línea desde cualquier lugar. Este diplomado está dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades en gestión financiera, optimización de recursos y toma de decisiones estratégicas. Únete a nosotros y mejora tu capacidad de análisis y planificación estratégica. Inscríbete al teléfono 33 36 29 74 45. Ya estamos de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la charla con la contadora pública certificada y maestra en Administración de Negocios, Betsy Reyes, quien nos está hablando de los errores más comunes en la aplicación de las normas de información financiera. Después de esta primera parte, vamos a tocar otro punto que también es relevante cuando hablamos de capitalizar erróneamente los activos. Aquí estoy entendiendo que seguimos hablando de la NIF C6 cuando hablamos de la capitalización, en donde nos tropezamos más seguido. Cuéntanos. Te platico. Mira, primero, para los que no están familiarizados con este tema, capitalizar es incrementar el valor de nuestro activo fijo, ¿va? Muy bien. Entonces, ¿qué hacen los contadores? Aparte de tener el valor de la inversión que vamos a registrar en nuestros libros contables, suman costos al valor de tu activo que no deberían de estarse capitalizando, que quiere decir que no deberían estar incrementando el valor de nuestros activos fijos, ¿no? Por ejemplo, si compras alguna maquinaria y esta maquinaria necesita un mantenimiento rutinario obligatorio, pues bueno, esto es un gasto de mantenimiento que la maquinaria está recibiendo, no tendré que estar incrementando el valor de tu activo, ¿no? O por ejemplo, sueldos. Hay algunas particularidades donde la norma sí te permite capitalizar algunos sueldos, pero son muy específicos. Pero bueno, si tienes gente que está
está trabajando día a día, obreros, etcétera, estos sueldos y salarios no tendrías que estarlos incrementando al valor de la máquina, ¿no? Son completamente independientes. Y algunos contadores, bueno, van agregando estos costos adicionales al valor de tu activo, que es incorrecto, ¿no? O sea, están considerando que acciones de operación de la misma compañía, en la teoría para ellos están generando un incremento en sus activos cuando no es así. Correcto, gastos, gastos que podrían ser de operación los agregan al valor del activo, o algunas compras que no necesariamente son activos fijos, que son gastos y no están bien evaluados, los registran como parte de su activo en vez de registrarlos en resultados. ¿Cómo se puede evitar capitalizar erróneamente los activos? Para evitar los errores de capitalización, las compañías deberían definir políticas claras, donde se identifiquen correctamente qué sería un activo fijo, a través de qué importe, qué características y la vida útil y el rendimiento que va a dar a la compañía. Esto sería justificar cada gasto para poder identificar si va aplicable según la norma incrementar el valor del activo o simplemente es un gasto de mantenimiento obligatorio, ¿no? Capacitar a los contadores sobre estas especificaciones y hacer revisiones antes del cierre, ¿no? Si tienes proyectos en marcha, ir revisando poco a poco qué vas a ir capitalizando en tu contabilidad. Si, por ejemplo, yo tengo un predio en donde quisiera instalar una nave industrial para incrementar, por ejemplo, mi área de almacenamiento, ¿eso sí puede incrementar mi capital, mis activos? Hay ciertas condiciones cuando tenemos construcciones en proceso y precisamente en la contabilidad se va separando hasta que lo muevas a edificios. Entonces, hay ciertos procesos que tienes que ir analizando. En esa construcción no todo sería capitalizable. Entonces, hay cosas que tienes que revisar precisamente en ese tipo de proyectos. Como hemos dicho en otros podcasts, creo que el tema es también hacer un traje a la medida de tu empresa, ¿no? Porque luego se comete el error de que a lo mejor el prestador de servicios, el contador, el especialista, trabaja para diferentes sectores, quiere medirlos a todos con la misma regla y no es posible. Correcto. Ahí viene el problema, ¿no? Betsy, otro de los puntos, y creo que nos lleva casi también a acercarnos al final de este podcast, es las revelaciones. Muchas veces los estados financieros cumplen con la forma, pero no con el fondo. Hablando de errores en la aplicación de las NIF, en esta etapa en cual nos encontramos, ¿qué es lo que ocurre en este caso particular? Este es un punto muy interesante porque va más allá del cargo y abono en la contabilidad, es revelar información en nuestros estados financieros, ¿no? Que bueno, ya sabemos que cuando estamos elaborando financieros, generamos 4 estados básicos y sus notas complementarias. En las notas complementarias es donde a veces nos quedamos cortas en revelar información. Puede ser un ejemplo, tenemos créditos bancarios que son importantes, están reflejados en nuestro estado de situación financiera, sin embargo, en las notas no estamos revelando información adecuada. ¿Qué covenants tenemos? ¿Qué obligaciones financieras tenemos con el banco? ¿Cuál es la tasa de interés? Y esta es información importante para identificar si la empresa está apalancada, si está muy endeudada. Entonces esto es muy relevante. Oye, si la empresa tiene litigios, que algún contador diría, oye, pero eso son cosas de los abogados, ¿yo por qué lo tendría que revelar en mis estados financieros? Oye, es una demanda a un empleado, tú evaluarás la materialidad de si lo revelas o no, pero ¿qué pasaría si uno de tus clientes o proveedores te demandó por incumplimiento de contrato? Y eso va a ser una contingencia que te va a pegar en tus estados financieros. Ese tipo de información la tendremos que estar revelando para que el usuario de la información financiera sepa la situación actual o futura de la empresa y qué complicaciones podríamos tener. ¿Qué otros ejemplos tuvieras o nos pudieras dar para evitar errores en la revelación, por ejemplo? Prácticas comunes, que son prácticas de compañías un poco más grandes, pero los recomiendo también en compañías pequeñas o medianas que hagan sus estados financieros, es utilizar checklists actualizados de qué debemos revelar, dependiendo del tamaño de la empresa. Obviamente va a haber más pequeñas y más grandes y más que revelar. Involucrar a todas las áreas, saber qué está pasando, platicar con finanzas, si hay algún crédito importante, una decisión financiera importante, legal, saber si hay litigios importantes que tendremos que estar evaluando, o inclusive con operaciones, ¿no? Contratos importantes que van a determinar el rumbo de la compañía, ¿no? Otro punto de reflexión es pensar como el usuario de la información financiera. ¿Qué necesita saber un banco, un socio, un proveedor que necesitamos revelar? Y que la norma también lo pida, ¿no? Y bueno, redactar con claridad. Podemos quedarnos muy cortos en la redacción. Yo revisaría muy bien, no solo copiar y pegar, sino cada nota realmente reflejar lo que está pasando el día de hoy. Aunque parezca que la operación de la compañía es, digamos, metódica y muy repetitiva año con año, el copiar y pegar no te va a ayudar a solucionar el problema, ¿no? Totalmente. Hay que revisar nuevas transacciones y en eso poner el foco para documentar lo más preciso posible. De acuerdo. Para evitar todo lo que nos has platicado ya, Betsy, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Si nos pudieras dar el recetario completo, ¿por dónde comenzamos? Claro, uno de los puntos es estudiar y aplicar las NIF, no hacerlo de
manera mecánica, no copiar el año pasado, separar lo fiscal del contable, lo fiscal de lo contable, capacitarse constantemente en las normas porque estas se actualizan, pueden tener cambios importantes y bueno, no están solos, no, el contador no tiene que ser todólogo como antes se creía, hay que apoyarse de equipos multidisciplinarios, con contadores con más experiencia en normas porque estamos especializados con el área legal, con el área comercial y con un grupo de especialistas que están para apoyarnos. Porque además suele percibirse en ciertas empresas que las áreas están como divorciadas, ¿no? Desde que están en un piso diferente hasta que aunque estén en un mismo espacio, cada quien va por su cuenta y eso luego genera los problemas, ¿no? Correcto, sí, se busca no trabajar en silos, hay que trabajar en un bien común y bueno, si la compañía no tiene los especialistas que necesitamos, afuera de las empresas hay muchos especialistas que nos pueden ayudar. Ahora que si usted es un especialista y se quiere preparar, el Colegio de Contadores tiene algunas opciones próximamente para aprender más sobre normas de información financiera, ¿cierto? Sí, claro, por traerlo a la mesa, muchas gracias. El próximo 18 de julio vamos a empezar con el diplomado de NIF para quienes quieran saber un poco más de normas, saber qué otros errores se están cometiendo o evitarlos. Pues bueno, vamos a ver desde un poco más del tema de reconocimiento de ingresos, cálculos de deterioro, qué revelar nuestros estados financieros y bueno, es para todos. Si eres un contador que va egresando y lo quieres tomar, te va a ayudar muchísimo. Si eres un CFO en una empresa, lo puedes tomar y te va a ayudar mucho. Nuestros expositores son de primer nivel, con experiencia técnica y práctica. Tenemos CFOs de grandes corporaciones, tenemos socios de firmas y bueno, muchos que también estamos en la docencia, entonces es una muy buena oportunidad para aprender más y evitar errores en tu contabilidad. Que además, lo que hemos insistido mucho en este podcast del Colegio de Contadores, el hecho de que los expertos en los diplomados, cursos que se desarrollan y que ofrece el colegio estén en la práctica día a día, les permite generar ejemplos prácticos que no te vas a encontrar en la literatura, porque los textos se van desactualizando, pero un profesional que está trabajando todos los días con, por ejemplo, las normas de información financiera, enriquece la capacitación que ahí se recibe, ¿no? Correcto. Este diplomado va a ser muy práctico. Aparte tenemos un módulo especial que compara normas internacionales. Entonces definitivamente tú como contador, si lo tomas, te vas a sentir más cómodo escuchando términos contables en tu día a día, proponer mejoras y evitar errores. ¿Queda claro entonces que las normas de información financiera son para todos? Son para todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la charla. De verdad, pues interesante la participación en esta ocasión, contadora pública certificada Betsy Reyes. Gracias por esta conversación. Pues te invitamos en la próxima, cuando haya más que hablar de las normas de información financiera. Excelente, aquí nos conectamos. Gracias y nos vemos en el diplomado. Nos vemos en el diplomado. Gracias. Soy Víctor Montes Rentería, cuídese mucho, pásenla bien, lo esperamos en la próxima emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.